llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará. Oh, oh, yo vivo en abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré, eres mi Dios, nada me faltará. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará, nada me faltará. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo en tus milagros viviré, eres mi Dios, nada me faltará. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, yo he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, yo he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré, tú eres mi Dios, nada me faltará. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor.
pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Yo tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Es todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenas noches, amados hermanos. Le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos en nuestro servicio de todos los
días miércoles. Estamos gozosos, como dijimos la semana pasada, puesto que el domingo pasado, perdón, en donde les manifestamos de que estamos muy próximos pues a reiniciar nuestros cultos presenciales. Sigamos orando por ello y aseguro que este domingo tendremos algunas noticias sobre el particular. Así que sigamos orando porque será un tiempo maravilloso el que podemos reencontrarnos nuevamente, pues al cabo de prácticamente un año y medio, ¿no? Un año y medio en donde nos hemos estado comunicando a través de las redes sociales, hemos estado predicando a través de las redes sociales también, pero como dijimos, no hay nada, absolutamente nada que realmente pueda reemplazar un servicio presencial, porque ahí estamos todos juntos, alabando, glorificando a nuestro Dios, también animándonos, consolándonos, darnos esa palabra de aliento, de esperanza que necesitamos. Aún todavía habrá restricciones, ¿no?, en cuanto al desenvolvimiento de nuestro servicio presencial, pero vamos avanzando poco a poco. Así que sigamos orando por ese tiempo que está muy próximo a realizarse. Así que sigamos orando, por favor, para que el Señor nos dé las estrategias, la sabiduría y para que pues no se interrumpan estos servicios presenciales. Vamos a orar, vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que tengas total control de todo lo que hablemos en esta noche. Señor, clamamos por la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos del corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que esta palabra que sea predicada, pues nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida, como siempre lo decimos, porque Señor, vano sería escuchar simplemente tus mensajes y no ponerlo por obra. Por eso te pedimos que siempre nos guíes, nos orientes a que podamos vivir lo que aprendemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, en los mensajes anteriores de los días miércoles mencionamos, ¿no?, o indicamos de que para escalar niveles de éxito en cualquier área de la vida, sea en lo económico, sea en lo profesional, sea en lo social o en lo espiritual, pues ello demanda esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo demanda también quizás inversión de tiempo, de fe, inversión de perseverancia, de sacrificio, etcétera, etcétera. Pero una vez alcanzado el éxito, el someterse pues en esas posiciones de altura para muchos no es fácil, no es fácil. Así como existen pues personas que no pueden manejarse en las alturas físicas porque se sienten mal, les da soroche, náuseas, etcétera, etcétera, ¿no? Así también, pues, existen personas que si bien es cierto, Dios los bendijo, los condujo a una cumbre, ¿no? Estuvieron de repente en la cúspide de sus vidas, sin embargo, todo fue arruinado por hábitos, vicios, errores y pecados. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron levantadas por Dios y alcanzaron la cúspide y se mantuvieron en ellas. Hemos hablado de José, hemos hablado de Job, hemos hablado de Josué, de Josafat, de Josías y de Daniel. Pero a partir de hoy vamos a ver ejemplos de personas que lamentablemente estuvieron en la cumbre y descendieron por diferentes motivos. Como dijimos, estamos dando solo algunas pinceladas acerca de la vida de estas
personas, estamos viendo sus experiencias, sus errores, los tratos de Dios que tuvo con ellos y las cualidades y las virtudes que les permitieron pues alcanzar niveles de éxito, así como también los errores, los hábitos y los pecados que los arruinaron. El día de hoy vamos a ver el ascenso a la cumbre y el descenso del rey Saúl. Este mensaje lo vamos a partir en dos. Hoy vamos a ver la primera parte y el próximo miércoles estaremos viendo la segunda parte. Vamos a hablar entonces, como dijimos, del rey Saúl. La elección y el llamamiento de Saúl fue como resultado del clamor del pueblo. El pueblo estaba deseando terminar pues con el gobierno teocrático. ¿Qué es el gobierno teocrático? Pues es el gobierno dirigido por Dios. El pueblo no quiso ya ser guiado por Dios. En Primera de Samuel 8:7, las escrituras dicen, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En ese contexto, pues en el cual el pueblo de Israel le dice a Samuel, danos un rey. Dios era el que dirigía al pueblo a través de los profetas, pero el pueblo quería algo diferente, ¿no? Querían un rey como las demás naciones. En Primera de Samuel 8:5 nos dice, y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. ¿No? Dentro de ese contexto fue elegido a Samuel como rey. Y esto que Samuel, por más que trató de hacerles entender al pueblo el riesgo y el peligro, simplemente el pueblo rehusó el consejo profético sacerdotal. En 1 Samuel 8:19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y Dios le dijo a Samuel, haz como ellos quieren. Y es que muchas veces Dios concede alguno de nuestros deseos necios y caprichosos, pero no se responsabiliza de las consecuencias, ¿no? En este contexto, como dijimos, surgió pues el liderazgo de Saúl. Y él asume a la cumbre del trono, constituyéndose pues en el primer rey de Israel. Pero él no pudo sostenerse mucho allí y descendió pronto pues de la cumbre por la superstición, por una muerte espiritual, o sea, se separó, ¿no? de Dios, y después vino la muerte física. No era un hombre conforme al corazón de Dios, ni tampoco acorde con su perfecta voluntad, pero tal vez era lo mejor que había en ese momento para poder cumplir el caprichoso deseo del pueblo. Saúl era hijo de un benjamita valeroso llamado Cis. Él era hijo único, era joven y hermoso, de hombros arriba, sobrepasaba pues a cualquiera del pueblo. Eso lo dice la escritura en 1 Samuel 9:2. Mientras buscaba las asnas de su padre, tuvo un encuentro con el profeta Samuel, quien le profetizó el llamamiento divino. Vamos a verlo. Y está en 1 Samuel, en el capítulo 9, el verso 20. Y dice, y de las asnas que te trajeron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas
para que todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Dentro de ese contexto, pues ahí Samuel tiene un encuentro con Saúl y le da a conocer pues el llamamiento divino. Entonces vamos a ver los peldaños de ascenso de Saúl, cómo llega a la cumbre. Vamos a ver, en primer lugar, lo que vamos a resaltar es la humildad y el sano temor que en un principio tenía Saúl. Ante tal sorpresivo mensaje de Saúl y también sintiendo la responsabilidad de tan alto y digno cargo que recaía sobre sus hombros, él exclamó lo siguiente en Primera de Samuel 9:2. Samuel respondió y dijo: no soy hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, con humildad y honestidad reconoció ser indigno de tan grande honor. Y al igual también que todo aquel que es llamado por Dios, él intentó rehuir el llamamiento escondiéndose en un paraje. Y eso está en Primera de Samuel, en el capítulo 10, el verso 22. Y leemos lo que dice las Escrituras. Y le preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí, él está escondido en el paraje, ¿no? Entonces vemos en humildad y en temor, a Samuel acepta, ¿no? Este llamamiento divino. Y realmente, mi querido hermano, eso nos hace ver qué importante es conservar esa actitud de humildad y temor sano, ¿no? Que debemos practicar siempre hasta el final de nuestro liderazgo. Porque si realmente nos mantenemos en humildad y en temor a Dios, pues vamos a ser librados de la autosuficiencia que tanto daño nos hace. Segunda cosa que también le sucedió a Samuel cuando estaba ascendiendo a la cumbre es que él recibió palabra profética. Samuel le profetizó en 1 Samuel 10:6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esta palabra realmente tuvo su cumplimiento en corto plazo, porque en los versos siguientes, en el verso 9 del capítulo 10 de Primera de Samuel, nos dice: y aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces fue mudado y profetizado, o sea, fue cambiado a otro hombre. Y él profetizó de tal manera que realmente causó verdadero asombro, conforme la Escritura lo dice en el verso siguiente de Primera de Samuel, el capítulo 10. ¿No? El verso 11 nos dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido con el hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Entonces vemos que Saúl, pues después de su llamamiento, vemos también la intervención de Dios en su vida para que todos puedan comprender o entender que Dios estaba en esa decisión también. Él fue prudente al no hacer alarde de su llamamiento. Experiencia con el Espíritu Santo
y también en lo concerniente a su reinado. O sea, él fue prudente, ¿no? Al manifestar, al no dar a conocer su llamamiento, al no dar a conocer la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo, y también fue prudente en no dar a conocer pues lo concerniente a su reinado, que fue elegido para ser rey. A su tío que le dijo, vamos a leerlo, está en Primera de Samuel, en el capítulo 10, el verso 16. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, o sea, está hablando del encuentro que tuvo con Samuel, ¿no? Le cuenta a su tío, le dice, y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente las asnas que habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. O sea, él fue prudente, no le dijo absolutamente nada del llamamiento, no le dijo nada de la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo y no le dijo nada sobre también que él había sido elegido para ser rey. Es bueno, mi querido hermano, hacer confesiones de fe en cuanto a lo que Dios nos ha hablado y de repente en cuanto a lo que Dios nos ha prometido. Pero también es prudente callar hasta cuando llegue el momento oportuno. O quien no fue prudente, por ejemplo, o cuando recibe esa revelación divina de lo que Dios iba a hacer con José. El José, en vez de callarlo, en vez de guardarlo, en vez de ser prudente, pues se lo cuenta a sus hermanos y eso le causó más, confrontación con sus hermanos y la envidia también que tenían sus hermanos se encendió más. Entonces debemos aprender a ser prudentes en las cosas que Dios nos habla o nos promete y esperar el tiempo oportuno para poderlo manifestar. También, ¿qué pasó con Saúl? Saúl fue recibido por el pueblo con honores, aplausos y vivas de aclamación. En Samuel, en el primera de Samuel 10, el verso 24 dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! O sea, gozó él de la aprobación, gozó del aplauso y de la multitud y la admiración de multitudes, ¿no? Miren cómo pues todo esto va como que estaba siendo afirmado por el pueblo o reconocido por el pueblo como su rey. Ahora bien, también Saúl no solamente fue mudado, o sea, cambiado, también fluyó en la dimensión profética y experimentó el poder del Espíritu Santo obrando señales y prodigios. En primera de Samuel 11:6, las Escrituras nos dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Entonces, vemos que él también tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Pero cuando vemos el final de la vida de Saúl, pues simplemente nos invita a reflexionar cuánta gente hemos visto fluir poderosamente en el Espíritu Santo, igual que Saúl. Pero luego hemos visto estas mismas personas ver cuesta abajo hasta caer de la cumbre, ¿verdad? Por algunas cosas que suceden y que también los vamos a comentar dentro de un momento. Saúl fue reconfirmado también en su reinado. En primera de Samuel 11:15 nos dice, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz
delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los hijos de Israel. O sea, tuvo una reconfirmación, o sea, 2 veces, ¿no? Realmente, para que no haya ninguna duda al respecto. Por último, también podemos ver de que Saúl fue proclamado como un vencedor en Primera de Samuel, en el capítulo 14, el verso 47, nos dice: después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos en alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Emón, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se movía, era vencedor. ¿Qué tal? ¿Qué tal experiencia que resalta la Biblia de la vida de Saúl? Podríamos decir que Saúl, donde iba, tenía éxito, ¿no? Entonces, con estas cualidades, con estas cosas que acabamos de mencionar en cuanto al ascenso del rey Saúl, podríamos preguntarnos, ¿hay algo más que Saúl hubiera podido desear? Creemos que no. Solo debería haberse mantenido él en la cumbre. Pero al igual que todo, el que no puede sostenerse por mucho tiempo en las alturas físicas, empezó su descenso espiritual, bajando peldaños, pero velozmente, hasta caer de la cumbre. Bajo la amenaza constante de los filisteos, Saúl dejó de ser pues un vencedor, cayendo en el temor, en la ansiedad, en la preocupación y la desesperación. En esas circunstancias, él pisó el primer peldaño de 13 que fueron parte de su retroceso espiritual, que lo bajó de tan alta posición. Y vamos a examinarlos uno a uno en esta noche. Vamos a hablar entonces sobre el descenso de Saúl. En primer lugar, podemos mencionar que el motivo de su descenso fue que él mezcló el rol del rey con el rol del sacerdote. A él no le pareció pues del todo dedicado no tener el más mínimo respeto, ¿no? Para poder desempeñar también él, siendo rey, una función sacerdotal. Pero para la función sacerdotal, él tenía que haber sido ungido para ello. Él fue ungido para rey, no para ser sacerdote. Eran dos cosas totalmente diferentes. En Primera de Samuel 13:9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él realizó funciones que no debería realizar. Traspasó, mi querido hermano, la línea casi imperceptible, ¿no?, del límite ministerial. Muchos han traspasado esos límites para su propia perdición. Ejercer, mi querido hermano, el ministerio para el cual no han sido llamados y ungidos, pues eso provocará pues una perdición, ¿no?, en cuanto a tu ministerio. Como hijos de Dios, somos herederos de muchas bendiciones, somos herederos de muchas promesas también divinas, pero en cuanto a ministerios hay límites o principios que tenemos que respetar. Recordemos, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés y Aarón en Éxodo 19:24, y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite que va
a su vida, Jehová, no sea que haya en ellos estrago. Siempre hay límites para ejercer la labor ministerial. Quien quiera ejercer el ministerio para el cual no ha sido llamado, habrá pues estragos en el pueblo, habrá estragos en su familia y habrá estragos en su vida. Sufrirá, mi querido hermano, una gran pérdida. Segundo, tenemos que aprender los errores de Saúl. Otra cosa que aprendemos es que él realizó esfuerzos sin la aprobación. En Primera de Samuel, en el capítulo 13, los versos 11 y 12, las Escrituras nos dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Él se esforzó para hacer una labor que no le competía. ¿Cuántas energías, mi querido hermano, cuántas energías y tiempo gastamos en esfuerzos, proyectos, programas bien intencionados, pero están fuera de la voluntad perfecta de Dios? Y cuando hacemos eso, en lugar de traernos bendición, pues se constituyen factores inconscientes de nuestras derrotas espirituales. Dios honra nuestro esfuerzo, pero cuando lo hacemos dentro de su voluntad o de acuerdo a los principios divinos. Recordemos eso, mi querido hermano. Tercero, también Saúl tuvo decisiones desatinadas. En Primera de Samuel 13:13 nos dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has actuado. La locura no tiene que ver necesariamente con actos demenciales, sino con expresiones de carácter, de conducta, palabras y decisiones desatinadas que nos conducen pues a serios errores. El diccionario define la palabra locura como acción inconsciente, imprudente, insensata. Y eso es lo que hizo Saúl. Una decisión desatinada, mi querido hermano, nos afecta espiritualmente como un traspiés en un camino resbaladizo. Cuarto, Saúl también no guardó el mandamiento de Jehová. Primera de Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl en este mismo versículo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, no guardaste, lo resalta Samuel. Toda caída, mi querido hermano, empieza con la omisión, toda caída empieza con la desobediencia o la transgresión consciente o inconsciente de un mandamiento. Recuerda eso. Quinto, Saúl peleó con un ejército desarmado. En Primera de Samuel 13:19 nos dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Para colmo, tenían que descender a los filisteos y ellos tenían que afilar sus herramientas agrícolas, o sea, buscaban a los herreros para que les afilen sus herramientas agrícolas, y ellos incluso pagaban un precio. Entonces eso nos hace ver que no solamente pues era un ejército desarmado, sino que en cierta forma estaba hasta incluso controlado por el enemigo.
donde vemos con mejor claridad el descenso de Saúl, está en el capítulo 15. Y ahí justamente resalta la desobediencia de Saúl. En 1 Samuel 15:1 nos dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre todo el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Saúl había sido ungido por el Señor, pero él tenía que hacer las cosas que el Señor le decía. Saúl recibió una orden que debería cumplir al pie de la letra. Esta orden consistía en raer por completo a Amalek, sus habitantes y todos sus animales sin dejar nada. Y eso está en 1 Samuel, en el capítulo 15, el verso 13. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esas fueron las instrucciones del Señor, pero la orden del Señor fue cumplida a medias. En el verso 9 de este capítulo 15 de 1 Samuel dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces fueron desobedientes. No obedecieron totalmente a las instrucciones del Señor. El verso 21 trata de justificar pues su desobediencia a Saúl, y dice que pues permitió que los animales estuvieran vivos porque él quería ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sabe lo que eso significa, mi querido hermano? Obedecer o sacrificios sin obediencia. Samuel respondió: ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. Hay muchos que de repente en la iglesia se levantan y cantan los domingos y se cantan y se regocijan en el Señor y le presentan pues sacrificios al Señor, ¿verdad? Pero ¿de qué ganas si no obedeces las Escrituras? Puedes tener buenas intenciones, pero fuera de la voluntad de Dios. Mira, algunos ejemplos que podemos rescatar al respecto. Moisés tuvo la buena intención de defender a un hebreo. Mató a un egipcio y eso retrasó el inicio de su ministerio. Pedro, por ejemplo, pensando en defender al maestro y a su Salvador, él hirió a espada al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo reprendió. Entonces esto nos hace meditar al respecto. ¿Cómo, mi querido hermano, una buena intención, cómo a través de una buena intención podemos dar pasos falsos? Alguien dijo: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Una mala decisión, aunque sea con una buena intención, puede llevarnos a la perdición. Sexto, también otro aspecto por el cual Saúl desciende: la desobediencia a la palabra de Dios. Saúl quebrantó el así ha dicho el Señor. Toda derrota, todo fracaso, todo desvío o caída empieza cuando desatendemos la palabra de Dios. Cuando desatendemos así ha dicho el Señor y los sustituimos por nuestros propios conceptos. Saúl, otro de los aspectos por el cual también cae, es porque él pensaba que había cumplido, que había hecho bien las cosas.
Vamos a leerlo porque este verso 3 es interesante de Primera de Samuel. En el capítulo 15, el verso 3, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido, o sea, para él había cumplido la palabra del Señor. ¿Acaso, mi querido hermano, no es este uno de los factores del deterioro de la vida cristiana? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Creer en nuestra propia opinión que estamos haciendo lo correcto, cuando la palabra del Señor nos indica una cosa distinta. Por eso, mi querido hermano, una y otra vez tenemos que poner la fina plomada de la palabra de Dios en cada una de nuestras motivaciones y en cada una de nuestras decisiones. Ese fue el problema de los fariseos. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien y por eso Jesús los confrontaba con lo que Dios decía. Ahora, no solamente Saúl pensaba que había hecho bien, sino que también él evadió su responsabilidad. Vamos a Primera de Samuel, el capítulo 15, los versos 15 y también el verso 21. Y dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mas el pueblo tomó, en el verso 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, quiere decir que Saúl no asumió su responsabilidad, culpó a los demás. Una y otra vez Saúl le echó la culpa al pueblo. No asumió su responsabilidad. Alguien dijo, el único responsable de lo que pasa a mi alrededor soy yo mismo. La actitud repetida de culpar a otros de nuestros errores se puede convertir, mi querido hermano, en un resbaladizo peldaño de caída. Los errores que cometió Saúl se los atribuyó al pueblo, tratando de evadir su responsabilidad. Todo lo contrario, por ejemplo, vemos en el caso de David, cuando David censó al pueblo, él aceptó su responsabilidad. En 2 de Samuel, en el capítulo 24, el verso 10, leemos al respecto. Y dice la escritura, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, esto que nos enseña, que el líder cristiano debe asumir con responsabilidad las consecuencias de sus aciertos y de sus desaciertos. Ante estas actitudes también, pues Saúl se justificó también. Vamos a leerlo. Está en 1 de Samuel, el verso 15, el verso 21. Nuevamente vamos a leerlo. Y dice, mas el pueblo tomó del botín, ovejas y cabras, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Somos expertos, ¿verdad?, en cuanto a la justificación, a brindar justificación por nuestros errores. Somos expertos en justificar nuestras obediencias, somos expertos en justificar nuestros pecados. ¿Qué es justificación? Justificación es aducir razones para demostrar que algo no es censurable. Eso de acuerdo a lo que dice el diccionario. Y eso tiene que ver con lo que dicen los psicólogos, ¿no? A lo que lo llaman racionalización. O sea, razonan, ¿no? Entonces quiere decir que eso justificar es formular razones aceptables
pero no reales, para justificar mi conducta. Y este mecanismo nos impide la formación, mi querido hermano, de un buen carácter. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Otra de las causas por la cual también cae Saúl es porque tuvo temor al pueblo. ¿A qué tienes que temer? Es a Dios, no al pueblo. Cuando Saúl asume ya su responsabilidad, se da cuenta y acepta su pecado, él dijo, vamos a leerlo en 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces tuvo temor al pueblo, pero hay otra cosa adicional que también nos habla, ¿no? Y ese es otro aspecto de la caída, el consentimiento, porque en este mismo versículo, en el capítulo 15, el verso 24, dice, yo temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Dos cosas, ¿no? O sea, realmente lo que está, él temía al pueblo y también consintió. ¿Sabes? Eso nos hace ver qué tremenda responsabilidad nosotros tenemos como cristianos. Tenemos que ser, por ejemplo, verdaderamente cuidadosos de repente en no recortar el mensaje, mutilando pues el mandamiento de Dios por temer al pueblo. Queremos acomodar la palabra de Dios para que no ser censurados por el pueblo, para no ser vistos mal por el pueblo, ¿no? Pero nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que hablar siempre la verdad, no podemos mutilar el Evangelio, tenemos que asumir nuestra verdadera responsabilidad como líderes cristianos. Y por otro lado, pues hay que predicar verdaderamente el Evangelio y por otro lado, no consentir. Para poder entender mejor, pues vamos a hablar de algunos sinónimos que tienen que ver con sentir. Consentir, pues sus sinónimos vendrían a ser permisivo, ser indulgente, ceder, aflojar. A veces, mi querido hermano, podemos confundir el amor y la misericordia con la liviandad. Debemos ser tiernos, amorosos y misericordiosos, pero también debemos ser firmes en no consentir la desobediencia y el pecado en el hogar, la iglesia y aún en la sociedad. Muchas almas están yendo al infierno por miles, por causa de líderes cristianos permisivos y consentidores. Muchas familias y la sociedad misma está en caos moral y espiritual por causa de padres y gobiernos permisivos. Para su propia perdición, Saúl cayó en la trampa de complacer al pueblo antes que a Dios. Aarón es otro ejemplo de este error. Moisés dejó a cargo del pueblo a Aarón mientras él y Josué fueron a la cumbre del monte Sinaí. El pueblo pasó un tiempo y no bajaban y el pueblo pues le dice a Aarón, haznos dioses para que vaya delante de nosotros. Eso está en Éxodo 23:23. Y Aarón consintió, dice la escritura, y les construyó el becerro de oro. Cuando vio la indignación de Moisés cuando él descendió y rompe las tablas de la ley y se enfrenta con Aarón, ¿qué es lo que dijo Aarón? Dijo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Éxodo 32:22. Simplemente expresó excusas y justificaciones. No asumió su responsabilidad. En Éxodo 32:25 dicen las escrituras, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos.
Mucha gente, mi querido hermano, no entiende que como líderes y como siervos, nosotros estamos casados con el Señor y debemos hablar y debemos actuar como Él nos pide, no como la gente quiere. Aquí, mi querido hermano, se aplica claramente el principio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y debemos hacerlo sin temor. El pueblo debe oír, no tanto lo que desea, sino lo que necesita oír. Al profeta Jeremías le tocó esa dura tarea de estar predicando, llevando la palabra del Señor, comunicando lo que le decía, y muchas veces el pueblo no lo entendía, no quería aceptar esa verdad, y fue golpeado, maltratado, ¿no? Pues son pozos, etcétera, etcétera. Por eso se lo conoce como el profeta llorón, porque continuamente era pues golpeado, era no reconocido, no aceptaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces quiere oír lo que desea, mas no lo que necesitaba. Y el pueblo en ese tiempo con Jeremías necesitaba arrepentirse. Y no le gustaba al pueblo. Otra de las causas también por la que Saúl cae es que estaba seguro que todo iba bien. En 1 Samuel 15, 20, la escritura nos dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Saúl dio la típica respuesta humana, ¿no?, para ocultar su desobediencia. ¿Y cuál es? Pero si todo está bien. Y hay 4 formas para utilizar esta respuesta. Primero, todo está bien, cuando en realidad las cosas marchan bien. Todo está bien, cuando todo es favorable y de repente usamos el lenguaje de la fe. Todo está bien, cuando creemos y confesamos por anticipado el bien. Todo está bien, también lo usamos para negar y ocultar una mala condición. Veamos 2 ejemplos para recordar esta verdad. Giezi, por ejemplo, Giezi, el siervo del profeta Eliseo, ¿no? Eliseo estaba ahí, vino el Naamán, el leproso, para que lo cure, tuvo una experiencia con el Señor, es sanado y en gratitud Naamán se acerca y le quiere dar unos presentes al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo lo rechaza rotundamente y no quiere. Y entonces su siervo, que era Giezi, lo sigue a Naamán para que tome el presente que el profeta había rechazado. Cuando el profeta Eliseo le pregunta, ¿todo va bien? Él dijo, bien, todo está bien. Giezi estaba mintiendo y desobedeciendo al profeta. Su corazón estaba lleno de avaricia y sin embargo él decía, todo está bien. Y el profeta Eliseo le dijo, por cuanto tú hiciste esto, pues ahora la lepra de Naamán viene para ti. Tratamos de disfrazar las cosas y decimos, está bien. Otro ejemplo también muy significativo es lo que le pasó lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea pensaba de sí misma lo siguiente. Decía, soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, en otras palabras, estoy bien. Pero la voz del Espíritu Santo le dice a la iglesia, y no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Para los ojos de ellos estaban bien, pero para los ojos de Dios no. Saúl pensaba que estaba bien
hasta que vino la palabra profética, trayendo la opinión de Dios. Eso está en 1 Samuel 15:22. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Lo confronta de su situación y le dice: hiciste mal, no obedeciste. Según tus pensamientos tú le diste importancia a los sacrificios, pero lo que yo quiero es obediencia, le dice Dios a Samuel. Luego que Samuel comprende la gravedad de su actitud, el profeta pues le describe lo que significa un acto de desobediencia y rebeldía ante los ojos de Dios, ¿no? En el verso 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría, la obstinación. La obstinación es idolatría, y la rebelión es como el pecado de adivinación. Alguien dijo: obediencia a medias es desobediencia. Muchas veces pensamos que hemos obedecido algunas cosas, pero la desobediencia incompleta es desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Mi querido hermano, es mejor una onza de obediencia que una tonelada de sacrificio. Saúl había desobedecido. Saúl había pecado. Esto también nos debe invitar a la reflexión. ¿Cuántas veces, como Saúl, como Jesse o como la iglesia de la Odisea, pensamos que estamos bien hasta que, por la intervención del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, nos revelan nuestra condición y no tenemos que hacer otra cosa que rendirnos a los pies del Señor para llevar nuestra condición, pedir nuestra condición de pecado, pedir su gracia y su misericordia restauradora? Que el Señor, mi querido hermano, nos ayude constantemente a ser humildes y oportunamente presentemos al Señor nuestras debilidades, nuestras desobediencias y nuestros pecados. Por último, el último escalón de la caída de Saúl eran los celos. El diccionario bíblico hace una buena definición de la palabra celos. Viene del griego celos, no celos, que significa estar caliente, entrar en ebullición, es la definición que da. Y tiene que ver con la palabra hebrea kin'at, ¿no? Que se relaciona con el rojo que sale del rostro cuando un hombre está apasionado, ¿no? El rojo que se enciende en nuestro rostro. Entonces, estas dos, tanto la del griego como el hebreo, esas definiciones de celos, pues nos grafica claramente lo que sucedió con Saúl. El cántico de las multitudes, ¿no? Cuando Saúl escucha que las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a miles y David a 10,000, eso lo puso pues en ebullición, y también su rostro mostró ese color rojo de ira, de celos, ¿no? Los celos le produjeron pues envidia del éxito ajeno. Las mezclas de celos y envidia le produjeron pues ira e impulsos constantes de homicidio. Muchas veces él quiso matar a David, aunque reconocía que David estaba con Dios, y le arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces
Así nos dice las Escrituras en 1 Samuel 18:11. Los celos lo llevaron a pasiones mucho más pecaminosas. Hizo derramar sangre inocente de 85 sacerdotes por el solo hecho de que lo asistieron a David. Si usted de repente piensa que los celos es algo muy bajo o algo relativamente sin importancia, está usted totalmente equivocado. Si usted cree que los celos en el liderazgo son sentimientos o impulsos a los que no hay mucha atención, pues permito recordarle lo que nos dice Santiago. Santiago en el capítulo 3, los versos del 14 al 16, las Escrituras nos dicen: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay turbación y toda clase de obra perversa. ¿Quién era Santiago? Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesús. Él es el que escribió la epístola de Santiago, no el apóstol, sino el hermano de Jesús. Y él justamente, pues, con un testimonio, claramente expresa lo que es los celos, la envidia. Porque él era hermano de Jesús, obviamente todo lo vivido, pues todo lo que miraba, lo que hacía de Jesús generaría celos, generaría envidia. Y él pues estaba dando un testimonio, él sabía de lo que hablaba. Él era un testimonio vivo de lo que puede hacer las celos. Es como que en otras palabras decía: yo tuve tanto celo de mi hermano que me pudo haber costado la salvación. En otras palabras, la ebullición personal de los celos, mi querido hermano, no mide consecuencias, persigue, acusa, hiere y hasta hace sangrar a víctimas inocentes. El hombre que es víctima de este virus infernal se queda por dentro y muy rápido caerá de la cumbre, convirtiéndose en cenizas. Reflexionemos estos pasos de la caída de Saúl. Reflexionemos cómo este hombre que subió estuvo en la cumbre y sin embargo descendió. Son errores que nosotros debemos tomar en cuenta para no cometerlos. Una y otra vez reflexionemos sobre este tema. ¿Cuántas veces pues hemos dejado la humildad? ¿Cuántas veces hemos dejado también el temor de Dios? Hemos desobedecido la palabra de Dios. Hemos justificado nuestras acciones. Hemos temido a las demás personas antes que a Dios. Hemos consentido el pecado. Hemos sido permisivos en el pecado. Hemos sido desobedientes a la palabra del Señor. Hemos tenido celos. Reflexionemos sobre eso y cambiemos de actitud. Recordemos el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces ver cuáles son nuestros errores. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus promesas, en tu palabra. Señor, que podamos ser auténticos cristianos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, bueno, hemos dedicado un poquito más de lo normal. Perdónenos, pero creo que el tema lo meritaba. En la próxima semana continuaremos con la segunda parte. Que Dios los bendiga y recuerden que eres bendecido para bendecir. Nos vemos.
Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón,